lo que se puede hacer con Power BI. Y bueno, entonces, por ejemplo, tradicionalmente encontramos ese tipo de informes en cualquier lugar de trabajo. Generalmente son gráficos que se presentan con líneas de tendencia, con una parte informativa en la parte inferior o en la parte lateral, o encontramos tablas pequeñas, tablas resumo, con gráficos que muestran algunos comportamientos. Solo que esas informaciones de esa forma generalmente se quedan ahí, son estáticos. No tenemos la facilidad de poder cambiar algo si alguien en el momento que lo presenta quiere, por ejemplo, preguntar algo específico, tendrías que rehacer los gráficos o rehacer la tabla para poder responder a la pregunta. Entonces, eso aquí, lo que estoy mostrando ahora, es lo que se haría en Excel, un Excel básico intermedio. Conseguimos hacer ese tipo de informes. Actualmente, eso es lo que se vende. La mayoría de empresas pequeñas, medias o grandes trabajan así generalmente. ¿Qué hacen? Hacen esos gráficos, esas tablas, copian, ¿no? Copian la información, la colocan en el PowerPoint y presentan. O sea, y es estático, no puedo cambiar nada. Y ahora el Power BI tiene una ventaja sobre eso. Les voy a mostrar ahora qué es lo que hago en Power BI y qué es lo que ustedes conseguirían hacer y sorprenderían bastante en el ámbito de trabajo que están o que lleguen a estar. Déjenme que voy a cambiar aquí la presentación. Por ejemplo, este es un relatorio que yo he hecho a partir de la siguiente información. Aparentemente es bonito, es visible, es atraente a los ojos y resume varias cosas, pero les voy a mostrar de dónde saqué la información para tener ese tipo de informe. ¿Dónde estás? Aquí. Esa información, ese dashboard, que es el nombre correcto, surge de esta tabla de Excel. Como les dije, yo busqué en internet bases abiertas, bases de datos abiertas en Perú, y esa base de datos fue encontrada ya, que es el número de atenciones de salud del año 2020 en todas las regiones del Perú, y como ven, son innúmeras líneas. Para poder hacer análisis de esa información en Excel, el Excel va a congelar, no va a funcionar bien, porque es mucha información. Hacer gráficos, tablas dinámicas, gráficos dinámicos, eh, hasta crear un dashboard en Excel con esa cantidad de líneas es muy complejo. Entonces, usamos el Power BI que nos ayudaría a mejorar esa visualización. En eso, ¿qué hago? Como mi base de datos está en Excel, yo voy a coger esa información y la voy a importar en el Power BI. Voy a volver aquí al Power BI. La importan al Power BI y esa información aparece aquí, por ejemplo. Toda la información que estaba en el Excel fue introducida al Power BI. Dentro del Power BI, con el lenguaje que él utiliza y las herramientas que él tiene, comienzo a hacer la tratativa de los datos. Voy a tratar toda la información que llegó de esa planilla Excel. Yo subdividí, por ejemplo, en este caso, todos los datos que estaban en una única planilla, en una única tabla, la subdividí en diferentes tablas, en pequeñas tablas. Que con eso, ¿qué gano? Gano velocidad en respuesta del software y reduzco la posibilidad de que él congele o trabe, que pueda fluir tranquilamente. Entonces, yo recojo la información, hago esa tratativa de información, analizo los datos para ver el tipo de información en cada columna, eh, separo las informaciones, creo pequeñas tablas y a partir de esas pequeñas tablas que están aquí en el lado derecho, creo una relación. Creo esas relaciones. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con base de datos
es similar, no es igual. El concepto general es similar. ¿Qué es lo que se hace? La tabla, ¿no? que encontramos en el Excel de esa base de datos fue subdividida en pequeñas tablas. Y a partir de una llave primaria, como se llamaría en base de datos, yo hago esas relaciones y facilito el encuentro de informaciones, facilito el trabajar con los datos. Entonces, ya no tengo una única tabla enorme con muchas líneas y muchas columnas. En este caso, yo reduzco las columnas porque creo pequeñas subtablas y las relaciono entre ellas para que puedan tener la información que tenía al inicio. Esta parte relacional y la parte anterior es la primera parte del Power BI. Tenemos que tener la información dentro de importar la información, disculpa, al Power BI. Después de importarla, tenemos que tratar la información. Esa parte de tratativa tiene un proceso de analizar los datos, de conocer los comandos, así como Excel, hay comandos para tratar. Hay ya partes casi listas que se encuentran en los accesos rápidos también. Entonces, tratando todos esos datos que llegaron de forma bruta de la tabla de Excel que importé, por ejemplo, o puede ser de una base de datos, o puede ser de un archivo XLS, CSV, cualquier otro tipo de información. El Power BI tiene varias formas de entrada. Entonces, en el tipo de archivo no hay mucho problema, pero generalmente lo más común es encontrar una base de datos actual en Excel o en en una base de datos específica. Agarro esa información, la coloco dentro del Power BI, hago todo ese primer proceso y el segundo proceso y el segundo momento es la creación de este ambiente visual. Cada una de las cosas que están aquí están interrelacionadas entre ellas. Por ejemplo, en esa parte izquierda aquí, yo creé como si fuera un segmentador con las regiones del Perú. Si yo clico en la región Arequipa, por ejemplo, automáticamente la información de atendimientos por mes, atendimientos por provincia, por sexo del paciente y por tipo de establecimiento de salud, así como los números que deben cambiar, como edad más atendida o cuál fue el número de atendimientos por región, va a cambiar automáticamente solo con el hecho de yo cambiar la región. Si yo hago aquí clic en Arequipa, visualizan que todas las informaciones que les dije cambiaron automáticamente. Si yo presento esto como un relatorio a las personas, a mi jefe, por ejemplo, o cualquier otro lugar en el cual trabajen con datos, muchos datos, yo prefiero, o tal vez ellos prefieran ver ese tipo de interacción o sea, comparado con el archivo Excel. Es más atraente ver esta información así, tan dinámica. Si te preguntan, quiero ver cuál es el atendimiento, cómo fue el atendimiento en Huánuco. Yo clico en Huánuco y todo cambia automáticamente. Además de eso, si yo marco, por ejemplo, aquí está en portugués, disculpen. Si yo marco el mes de enero, automáticamente los datos de de los otros gráficos van a cambiar también porque estoy indirectamente especificando cuál mes yo quiero trabajar. Si yo clico en enero, cambia poquito, pero cambia. Si voy a febrero, cambia. Si voy a abril, cambia más porque comparativamente es más distinto a los otros meses. Entonces yo tengo todas esas posibilidades dentro de Power BI. Toda esa parte visual es el otro momento de Power BI. Teniendo todas mis informaciones listas, tratadas, trabajadas, que vinieron de la base de datos o de la planilla Excel, ya listas, creadas después las relaciones correctas, yo trabajo en la parte visual. En esa parte visual se puede hacer varias cosas, existen varias imágenes, se hacen fórmulas también como Excel para contar, sumar, encontrar el máximo, el mínimo y otras fórmulas.
y se puede crear diversos gráficos. Y para hacer un dashboard como este, existen algunas reglas, entre comillas. No puedo colocar demasiada información porque saturo el gráfico. No puedo usar colores muy llamativas, muy diferentes. Toda esa parte de escoger los colores, escoger la dimensión, el tamaño de los gráficos, dónde colocarlos. Todo se ve en esa parte de creación gráfica a partir de la información ya tratada. Entonces, a principio, el Power BI hace eso. Yo tengo una información bruta, una base de datos grande, importo esa información dentro de Power BI, trato toda la información y después de tratarla, de crear las relaciones entre las tablas pequeñas que fueron creadas a partir de la tabla grande, hago toda esa parte visual para poder representar lo que se me ha pedido. No quiere decir que estos gráficos sean los únicos que pueden ser hechos con la información que introduje. Son los gráficos que para mí fueron interesantes, pero yo puedo hacer cualquier análisis que yo desee a partir de los datos que fueron cargados en el Power BI. Entonces, todo depende de qué es lo que quieres mostrar y para quién quieres mostrar. Por ejemplo, en este caso, es un dashboard genérico, porque me da un overview de todo lo que, del comportamiento por región. Pero si yo quiero ver lo mismo, por ejemplo, por establecimiento de salud, ya no me importaría las regiones. Entonces, este gráfico ya no sería un simple gráfico, sería más un segmentador que sería la parte principal. Y a partir de ahí tendría que ver qué es lo que quiero ver por tipo de establecimiento. Ah, quiero ver el número de atendimientos por establecimiento de salud. Entonces, cambio todos los gráficos, cambio las fórmulas asociadas para que me den esos resultados. Y ahora, ¿cuál es la importancia de aprender Power BI actualmente? ¿Por qué tendría que hacer ese curso? Como les dije al inicio, Power BI y Business Intelligence está comenzando a ser utilizado en el mundo entero, no solamente en Perú o aquí en Brasil. Entonces, primero es eso. Segundo, que ya no va a ser suficiente tener el conocimiento de Excel avanzado o Excel con macros. Muchas empresas grandes principalmente están comenzando a pedir que tengas conocimientos de Power BI, de Business Intelligence. Segundo, o tercero, disculpa, que por la pandemia muchas cosas no se hacen presenciales y este tipo de trabajo se puede hacer desde casa, se puede hacer remoto. Conozco unas personas que trabajan haciendo dashboard a partir de informaciones que les mandan por email y trabajan desde casa para otros países. Entonces, no hay una restricción local. Y como les digo, es algo que está comenzando a aparecer. Entonces, voy a mostrarles aquí que me di el trabajito pequeño. Déjame ver si consigo mostrar. Me da un minuto. Ah, ¿dónde estás? Aquí. Espera ahí, ¿dónde estás? Aquí. Me da un segundo, solo un segundo. Me di el trabajo de dar una mirada sobre cómo está el Power BI en Perú. Busqué aquí en dos páginas, ¿no?, comunes. En Boomerang, que me dijeron que es una de las comunes, coloqué Power BI y comencé a buscar y ya encuentro 26 ofertas de trabajo. Y aquí piden especialista en Power BI, analista en Power BI, o piden ETL, Power BI, más analista en Power BI. Entonces, ahora lo que veo que en Perú piden la certificación, o sea, tendríamos que aprender bien para poder certificarnos. Entonces, como digo, piden para ingenieros o técnicos, piden saber Power BI ahora. Ya existe y hay bastante demanda. Y dudo mucho que encuentren a alguien con mucha experiencia ahora porque en Perú no se enseñaba Power BI hasta el año pasado. Es algo muy reciente. Voy a LinkedIn para buscar también lo mismo de Power BI. Aquí coloco Power BI y coloco Perú.
Y también encuentro analista de Power BI, Business Intelligence Developer para trabajar en Falabella, en los bancos, en Nestlé, en Totus, analista junior de BI, por ejemplo, analista de Business Intelligence. Entonces hay mucha demanda. Y son publicados recientemente, a 19 horas, a una semana, a 2 días, a 2 días. Entonces hay demanda. Existe mucha demanda en esa área y como estaba conversando con algunos colegas, muchas personas no conocen. Es un campo aún más o menos virgen en Perú. Entonces, si pueden capacitarse antes para poder tener ya eso junto con Excel, por ejemplo, tendrían una ventaja muy grande competitivamente en el mercado de trabajo. Y como les digo, pueden trabajar aquí, pueden buscar en otro país que hable español, por ejemplo, Colombia. Vamos a ver en Colombia. Colombia. Oh, Power BI en Colombia. Trabajar de forma remota. Min BI Analysis. Habla en inglés, pero se puede trabajar. Si sabes inglés, sabes BI, puedes trabajar. Otro, Big Data. Consultor de SharePoint. Power BI, Colombia, Sonda, una empresa grande. Entonces es algo que está en el mundo entero. Entonces, más o menos eso es lo que quería mostrarles a ustedes hoy, de cómo funciona el Power BI, cuál es la esencia general del Power BI, que es yo parto de una base de datos genérica, grande, bruta, llevo esa información al Power BI, hago todo ese análisis, esa tratativa de información, subdivido en pequeñas tablas, creo las relaciones entre ellas y a partir de esas informaciones ya tratadas, limpias y bien realizadas, parto a la parte visual en la cual puedo crear diversos tipos de indicadores KPI que llaman también, que son como indicadores de calidad que pueden evaluar a partir de los KPIs, variaciones de KPI y colocas de forma visual. Depende mucho de lo que te pidan. Ah, quiero un informe específico de indicadores de gestión de, no sé, de la venta de piezas, partes de segunda mano de la empresa tal. Si la base de datos te permite tener esa información, a partir de esa base de datos, listo, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Aquí me pregunta Mauricio, para aprender este nuevo programa, ¿qué necesito saber? A principio, para aprender Power BI, así, de forma nua y cruda, sin saber nada, se puede aprender. Si sabes Excel, tienes cierta ventaja. Es como aprender portugués y español. Quien sabe portugués, sabe español y viceversa, supuestamente. Solo que al mismo tiempo de ser tan parecidos, te crean los vicios por la similitud de las lenguas. Por ejemplo, ahora me cuesta mucho hablar tan bien español. Hay algunas palabras que las mezclo con portugués y pues, se me mezcla todo. Entonces es lo mismo. Si yo sé Excel muy bien, ¿puedo hacer Power BI? Puedo, pero me va a costar a veces pensar un poquito. Y si trabajo diferente, si no sé nada de Excel y aprendo BI, no hay ningún problema, se puede aprender porque hay una lenguaje específica dentro del BI. Aquí Patrick pregunta, entre Power BI y Google Data Studio, ¿hay una diferencia? Sinceramente, no he trabajado en Google Data Studio. Soy un poco receoso a trabajar con los aplicativos de Google, por ejemplo. No es por algo que no funcione o nada. Solo que en el mundo general es tanta la presencia de Microsoft que por ahora no veo necesidad de aprender en Google lo que podría hacer en Microsoft. Tengo todo para hacer en Microsoft y legal o pirata, casi todo mundo tiene Excel y Power BI es gratuito. Para hacer ese tipo de interfaz que hice, que les mostré, es totalmente gratuito. Solo se paga para poder transmitir esa información que les mostré a una nube, que va a una nube del propio Power BI, que a partir de ahí, donde esté el gerente o quien quiera ver, va a poder ver eso. Pero ese valor pago lo paga la empresa para poder tener esa potestad de visualización.
porque si no, se le puede mandar el archivo a tu jefe, el archivo bruto, él solamente va a visualizar la parte de la parte visual, solo va a ver la parte visual o manipularla y listo. O sea, se puede resolver así, más o menos esa parte. Pero si quieren tener todo el acceso completo, quien paga la licencia es la empresa, porque es la interesada, no son ustedes. Ustedes pueden trabajar en Power BI de forma gratuita porque se baja el archivo o el programa de internet y listo. No hay ningún problema, no piden nada. Como te digo, no conozco Google Data, voy a buscar y cualquier cosa, si le pueden preguntar a Carmen y yo le paso la diferencia, pero como te digo, al principio es Power BI es por ser Microsoft y como ya está diseminado Microsoft en todo el mundo y es mayoritariamente más fuerte que las herramientas Google, la tendencia de utilizarla es mayor, ¿no? Por la robustez que él tiene. A principio sería eso. Entonces, como les digo, no hay un requisito indispensable para poder hacer Power BI. El lenguaje interno es muy parecido al del Excel, pero hay cosas diferentes. Entonces, no necesitaría específicamente tener esa obligación de aprender Excel. Obviamente que ayuda porque algunas cosas puedes usar Excel para comparar si está bien o no, pero más que eso, no necesita aprenderse eh, Excel o algo así. Y la parte gráfica, por ejemplo, yo no soy de designer, no sé nada de designer, para mí blanco con negro, azul con negro, todo es igual. Solo que para poder escoger los colores, por ejemplo, de cómo sería más bonito o más atractivo para quien lo vea, se puede buscar en el propio internet. Se usan, por ejemplo, otros dashboards de otras personas que son designers y se busca el degradé de colores. Ah, él usó un degradé de azul a blanco con 4 pasos, por ejemplo, con 4 colores diferentes. Y a veces hasta te dan cuál es el código hexadecimal del color y ya puedes ir utilizándolos. Ya te dan una gama de colores en los que puedes trabajar y puedes tener una idea mejor de cómo quedaría gráficamente tu Power BI. Una consultita. ¿Se puede visualizar en tiempo real la información en Power BI desde la nube, por ejemplo? Si se realiza trabajo en campos, subestaciones, una vez finalizado el trabajo, subir esa información a la nube. Sí, así, por ejemplo, yo tengo el archivo Excel, imagínate, hago un archivo Excel con todas las mediciones, todo lo que hice, ¿no? Hice varias líneas, varias columnas, ok. Si yo coloco esa información, por ejemplo, en una carpeta y mi Power BI en la computadora donde esté, él está apuntando a esa carpeta, toda información que yo suba a la carpeta automáticamente es actualizada en el Power BI. Él carga toda la información, es en tiempo real. Y solamente que, por ejemplo, si tu tabla tiene 4 columnas, en todos los archivos tiene que tener las mismas 4 columnas. O sea, el cabezario es el mismo. No puedo cambiar el cabezario. Si cambio el cabezario, ya no tendría el formato igual, entonces él no sabría qué hacer. Él se iría a confundir. Porque yo cargo la información y cuando la cargo, yo trabajo con los datos que están cargados. Si tiene 5 columnas, yo solo visualizo 5. Ahora, si le pongo una sexta columna, él la va a cargar, pero yo no la voy a utilizar porque no programé para utilizarla. Entonces, la parte inicial para eso es que yo tenga definido mi esqueleto, por ejemplo, de archivo, y a partir de ahí hago modificaciones. Y otra, por ejemplo, tengo un único archivo Excel. Importé a Power BI, hice todo el tratamiento, hice la parte gráfica bonita y me equivoqué. En el archivo Excel no era 50, era 5000. Si voy al Excel y lo arreglo, automáticamente el Power BI va a actualizarse. Ahora, si yo arreglo en el Power BI, esa información directa en el Excel no cambia. Entonces, él carga la información de la fuente y cualquier modificación en la fuente, él la va a cargar y va a actualizar el gráfico. Entonces, sí se puede hacer eso. ¿Alguna otra duda?
espera ahí, vamos a ver. Si se tiene un documento impreso con su respectivo QR que contiene la información respectiva a dicho documento, mediante el celular se podría escanear el QR y subir y actualizar esa de la nube del archivo. Mm. Déjame pensar. Mm, si se tiene un documento impreso con su QR. Siempre y cuando o sea, siempre y cuando tenga que tener un intermedio. O sea, el QR, él tiene unos datos internos. Con el celular lo voy a leer, pero entre la lectura y la conversión a un archivo Excel o cualquier otro archivo que se forme una base de datos, hay un paso. O sea, no es directo. Entonces, esa parte podría ser realizada, ¿no? O sea, en cualquier otra lengua, en otro lenguaje en otro lenguaje, no, y en otro lenguaje de programación y a partir de ese lenguaje de programación indicar que la información sea incluida en el archivo Excel. Porque yo sepa, si yo leo el QR, automáticamente las informaciones aparecen para mí en alguna forma, o sea, en una página web o en algún aplicativo que fue hecho para eso. Y con eso, yo después tendría que obtener esa información y colocarla dentro de la base de datos para que con la información actualizada automáticamente vaya el Power BI. O sea, no sé si exista una interfaz QR Power BI directa, porque el QR no solamente lee informaciones, no tendría que tener el programa intermedio entre el QR y el Power BI que me haga eso de colocar en el Excel o en alguna base de datos y colocando en la base de datos el Power BI apunta para allá, lo jala y lo muestra. No sé si me dejé entender, porque me trabé en el género de la palabra lenguaje. Regina, algunas aplicaciones para ingeniería eléctrica. Entonces, el Power BI es un software gerencial. Independe totalmente del área en la cual estés. Por ejemplo, basta, como digo, basta tener una base de datos. Si, por ejemplo, en eléctrica se trabaja en una concesionaria, por ejemplo, no soy especialista en eléctrica, pero me imagino que hay bases de datos de consumo, bases de datos de problemas en la transmisión, base de datos de errores, por ejemplo. Debe existir, creo yo. No, como digo, no soy eléctrico entonces, pero creo que debe haber. Basta tener esas informaciones de las bases de datos, que a partir de esas informaciones haces toda esa parte visual. Por ejemplo, aquí quiero ver cuánto fue el número de interrupciones en la troncal, no sé, norte, centro de la línea X en el mes de enero. Entonces tiene que haber una información en la cual las personas o el software, lo que sea, graba, día tal, horario tal, error tal, localidad tal, tiempo tal. Otro, línea 2, día tal, horario tal, error tal, en tal localidad, con tanta duración. Debe existir una tabla de esas. Creo yo, como digo, soy ignorante de eléctrica, pero creo que debe existir. Entonces, si existe una información de esas, es solamente coger esa información, trabajarla en el Power BI y decir, ¿qué es lo que quiero mostrar? ¿Cuál fue el problema que duró más tiempo? ¿Dónde fue? Eh, el porcentaje, ¿cuánto tiempo estuvo en la línea, por ejemplo, con problemas en todo el mes? El 5%, el 1%. Entonces, todos los cálculos, indicadores que se puedan hacer o que se hagan específicamente en el área de eléctrica, que usen como indicadores de desempeño, que usen como indicadores de calidad de servicio, todos esos números parten de bases de datos. Entonces, sí se puede coger la información y trabajar con los indicadores y colocarlos de forma visual. Como te digo, depende mucho del tipo de área. Es más, saber si hay base de datos o no. Si no hay base de datos y la empresa quiere tener eso, es otro momento. Se tiene que hablar con la empresa y decir, entonces,
tiene que comenzar a tener un registro de las informaciones, registrar las informaciones de cierta forma, tener una tabla con todo, cada línea es una información diferente y todo un proceso como de base de datos. Y con eso es suficiente. Se puede hacer, sí, como te digo, depende del área. Es más, trabajar con bases de información para transformarlas en gráficos visuales de forma más atrayentes. ¿Alguna otra duda? De nada, Regina. Ay, meu Dios, espera ahí, calma. Se puede vincular Power BI con Google Maps, por ejemplo, si se tiene planeado hacer trabajo bajo un cronograma de diferentes localidades, especificando las ubicaciones en Google Maps y una vez finalizado el trabajo se puede actualizar la ubicación para que pueda ver de forma remota. El Power BI, en Power BI hay un gráfico que es el mapa. Entonces, si tienes en tu trabajo, ¿no? Dentro del trabajo hay un campo que se llame localidad, latitud, longitud, eh, cualquier cosa asociada a ubicación, yo puedo en Power BI coger esa información y dentro del gráfico de Power BI hacer, ¿no? Que aparezca, que marque, por ejemplo, qué localidades ya visité, algo así. Sí se puede hacer. Y como te digo, si existe ese filtro o ese campo, disculpa, de localización, yo puedo hacer varios tipos de, ¿cómo se dice? Varios tipos de análisis por la localización. O sea, termino la localidad, cargo la información y automáticamente el Power BI me baja a dar la información nueva con la localidad nueva y él va a obtener la localidad y va a actualizarme la información y en la parte visual va a aparecer la nueva localidad para que puedas filtrar la localidad nueva o va a aparecer, dependiendo de lo que hice, datos nuevos de esa localidad. Déjame ver si consigo colocar aquí déjame ver. Déjame ver una cosita que sí. Espérate. Ay, que como no tengo, en esa tabla no hay datos de localidad, no creo que va a aparecer, pero datos aquí. Oh, voy a mostrarles aquí una imagen de Power BI, rapidísimo, pero ahí, ¿qué es lo que estaba diciéndoles? En el Power BI, en esa parte aquí, del lado derecho, son todos los tipos de figuriñas, entre comillas, que podemos trabajar. Gráfico de barras, horizontal, vertical, aglomerado, o en aglomerado creo que es. Uno al lado del otro, línea de tendencia, área segmentada, gráfico de barras con línea de tendencia, gráfico acumulado con línea de tendencia, más líneas de tendencia, que son las faixas en portugués. Es aquí es un embudo que va del mayor al menorcito, dispersión, circular, rosca, un trend map, aquí mapa, y aquí al lado tengo mapa coroplético. Ambos los dos son de localidades y me piden, cuando clico en ellos, miren lo que me piden, localización, latitud y longitud. Colocando la latitud y la longitud, automáticamente aquí se va a localizar en la posición donde debe estar, sea cualquier lugar del mundo. Entonces, por ejemplo, yo tendría que tener una latitud con longitud y la siguiente columna sería el dato asociado a esa localidad, por ejemplo. Latitud 1, longitud 1. Hice vendí 2 carros rojos a $10,000. Ahora la siguiente, latitud de 10, longitud 50. Vendí 5 departamentos eh, grandes, valor $2,000,000, por ejemplo. Entonces, si yo tengo en un campo la información de la latitud y longitud, cualquier cosa que coloque en cada uno, ¿no? En cada valor asociado a esa
latitud y longitud, yo consigo manipularla y colocarla sea en el gráfico, sea visual, trabajar con diferencias, ir actualizando. O sea, no hay problema, sí se puede hacer eso. ¿Más alguna otra duda? Ahora no sé dónde fueron las dudas. Ay, Dios. Pero ahí. Pero ahí, ahí. De nada personal, no sé quién es, pero de nada. ¿Existe diferencia entre ingresar datos a través del Microsoft Excel? No, el Power BI, él obtiene, o sea, tu pregunta es si para el Power BI es diferente coger información del Excel o coger de la base de datos. Esa es la pregunta. Gustavo. No, para el Power BI es indiferente. No existe ningún problema. Déjame apagar eso aquí. Por ejemplo, aquí, ¿dónde estoy? Ahí no. Déjame mandar eso. En la parte de la página inicial, por ejemplo, tengo obtener datos. Obtener datos es de dónde. Déjame ver si abre, porque está un poco lento. Aquí. Aquí, en el momento de entrada de información, yo escojo cuál tipo de formato es el archivo que estoy dando al Power BI. Puede ser Excel, puede ser texto CSV, puede ser XML, JSON, puede ser una carpeta donde tengo varios archivos diferentes, PDF, Access, SQL Server y otra gran variedad de bases de datos. Todas esas informaciones, todos esos tipos de informaciones, el Power BI acepta. Entonces, aquí en ese momento es la decisión que tú haces. Ah, mis datos son Excel, clico Excel. Mis datos son XML, clico XML. Ese es el único momento en el cual te importa, así entre comillas, cuál es el tipo de archivo. Porque después, para el Power BI es indiferente. Son datos puros y crudos. No hay, que viene de la base de datos, que va a ser más complejo. No, no hay ningún problema. Solo en el momento de la obtención de la información es que al Power BI tienes que decirle de dónde viene la información. Es una pequeña, ¿cómo se puede decir? Dificultad porque tienes que conocer el origen, pero se espera que con el tiempo, con las evoluciones que el Power BI tiene, porque cada mes se actualiza automáticamente el archivo, siempre hay actualizaciones. No, no necesariamente para corregir, a veces para peorar algunas cosas, pero cada vez lanzan actualizaciones, cada mes. Entonces se espera que en alguna de esas actualizaciones ya se pueda cargar el archivo y no tenga que decir de dónde viene, que él mismo reconozca cuál es la fuente. Pero por ahora tenemos que decir al momento de colocar los datos cuál es el tipo de fuente y a partir de ahí no hay ningún problema que todo para el Power BI después de eso es lo mismo. El trabajar es igual, no cambia nada. ¿Alguna otra duda? De nada, Gustavo.
¿No hay más dudas? Ah, se puede generar. A principio, en el Power BI no se generaría una aplicación tipo VBA. Lo máximo que puedes hacer es, como te digo, tú eres el dueño de este dashboard, por ejemplo, y cuando lo publicas, nadie tiene la opción de alterarlo, solo tú. Solo el que lo hizo en su máquina, en su documento, en su archivo, puede alterar los gráficos, lo que sea. Cuando publicas, puedes tener esa opción, pero otra opción así, crear una aplicación como Power, como el VBA, no tiene Visual Basic aquí dentro. Por estar dentro de la nube y el acceso ser con clave, ¿no? Específica y tiene una licencia paga para el Microsoft, el nivel de protección es alto. Entonces tus datos no están en peligro en momento ninguno. Esa parte de la protección realmente es más asociada al propio Microsoft, ¿no? Por el hecho de pagar la licencia, de tener la nube de ellos compartida para esa información específica, que es solamente la nube del Power BI. Y no, todo lo que he leído sobre protección es que los datos están totalmente seguros, no hay ningún problema. Obviamente, si hay un hiper mega hacker que quiere entrar a la red en el momento de la nube del Microsoft entero, ahí ya no hay cómo impedirlo. Pero sin eso, no. Y también depende del computador donde hagas tu dashboard, tu trabajo, ¿no? Porque si tienen acceso a él, se pueden jalar hasta las tablas y todo. Exacto, él trabaja con Azure. Exactamente. No es exactamente el Azure, pero trabaja en conjunto. Yo no puedo escoger en cuál nube voy a mandar. Automáticamente cuando publico, él va a la nube específica del Power BI. Él tiene ese vínculo, es la parte visual de él, la nube de él. No puedo escoger otra. Quiero colocar, por ejemplo, en iCloud. Yo no consigo, no puedo. Él ya tiene su espacio y el vínculo es para a esa nube. Porque como es integrado todo Microsoft, es más seguro y trabaja en conjunto. ¿Se puede ver por el celular? Sí, se puede ver porque cuando quieres visualizar lo que mandas es un link. Mandas un link, la persona entra con su clave y password, entra a ese link y ve por el celular. Entonces no hay ningún problema. Se ve como una página web. Ah, creo que todos los usuarios a los cuales tú mandas es que, como te digo, el nivel de acceso no sería muy, yo puedo decir solamente visualizar, pero el solo visualizar ya implica que él pueda clicar en en todas las partes del dashboard. Entonces, no hay otra opción, él tiene esa opción, no puede editar nada. O sea, no hay mucho que limitar por acceso. La persona para entrar tiene que tener el Power BI pago, porque solamente puede ver quién tiene el Power BI pago, y tú mandas a esa persona entra con su email y su clave, y él puede ver lo que le compartiste. Y le va a poder clicar en todo, pero nada más. No puede modificar nada. Entonces, por ese lado, no habría otra opción de limitar. O ve o no ve. Algo así. Como es algo más gerencial, más para poder analizar todos los KPI, las informaciones, esas cosas en general, eh, el poder de visualización es
ese, manipular el dashboard para poder analizar las cosas, pero si quiero rehacer el dashboard y quiero sugerir otro gráfico, otro KPI dentro, ¿no? Otro indicador, tengo que hacerlo y después compartirlo, porque la persona que comparte no puede hacer nada. Sí, aquí abajo como estás viendo, hay página uno. Puedo ir a página 2, página 3, página 4 y así y varios. Y puedo crear, por ejemplo, esta página puede ser la 2, por ejemplo, y la uno sería una página como si fuera un introductorio, con botoncitos que me lleven a la página 2 que sería un dashboard uno, a la página 3 que sería otro dashboard, a la página 4 otro dashboard. Sí se puede hacer eso. Y cuando compartes, compartes todo. Sinceramente, sinceramente desconozco ese nivel de acceso. Podría buscar, pero no sé. Porque a principio no tendría sentido práctico que yo restrinja el acceso a un dashboard gerencial, porque yo no lo mando a cualquier persona, o sea, mando a una persona específica, o a un grupo de personas que sé que me pidieron o quieren ver eso. No tendría, por ejemplo, si lo mando a un gerente, no voy a mandar el mismo dashboard a una persona de soporte, por ejemplo. Entonces, si voy a hacer un dashboard para soporte, sería algo para ellos específicamente. No sería el mismo gerencial, porque son niveles de visualización en el sentido de indicadores y abrangencia, ¿no? De la empresa diferente. Entonces, no sería el mismo dashboard. Ahora, si el jefe quiere mostrar todo para todo el mundo, puede mandar todo, pero como te digo, son ideas distintas. Porque todo depende de quién te pidió y quién va a querer verlo. Si lo quiere ver el jefe, pues ok, haces el dashboard, lo mandas a él, pero limitar el acceso por página, voy a verificar porque realmente no he encontrado nada, no he trabajado nunca con eso. Lo que más he hecho, como te digo, es crear una primera página con varias opciones, por ejemplo, aquí varios botones aquí al lado izquierdo, en que cada botón es un detalle mayor del dashboard, que no entra en una única página, como les dije, no se puede llenar de informaciones en una única página, porque si no, no sirve. Entonces lo divide en varias. Pero fuera de eso, no he buscado eso de niveles de acceso. Ah, entonces tú eres el personal, ¿cierto? Sí, personal. Ok, Bernay. Gracias a ti por tus preguntas. ¿Más alguna duda? Ah, déjame ver si lo puse en la presentación. Espérame, dame un minuto. Tu. Ah, déjame ver por ahí. Dame un minuto. Tu. Ah, déjame ver si lo puse aquí. No lo puse. Lo voy a poner ahora. Ay, Dios. Ay, ¿dónde estás? Me perdí. Ah, por ahí. Exactamente lo que dice ahí, eso que te iba a decir. Va a comenzar un curso de Power BI en el CERCEU.
ahora en julio. Ahí le pueden pedir todas las informaciones a ellos. eh, y como te digo, ese curso vamos a llevarlo, pues yo voy a ser el profesor. Y vamos a trabajar realmente así. Es todo práctico. Ella está colocando ahí las informaciones en el chat y ahí pues pueden entrar en contacto con ellos para saber más informaciones sobre. Y como les digo, es muy interesante, es algo que así, como vi que aquí estaba creciendo tanto, decidí comunicarme con el CERCEO y colocarlo, porque yo vi en otros lugares así, muy raramente en Perú, sobre ese curso, pero comencé a ver que había tanta demanda de trabajo y pocas personas sabían, entonces dije, bueno, es un momento de que puedan aprender porque aquí ya se ve hace mucho, más tiempo. Entonces, no, aquí no es tan reciente así, pero aquí hay bastante trabajo con Power BI. Y, por ejemplo, si alguien ahí que sea de estudiante de electrónica, eléctrica, tele, cualquier cosa, o que trabaje en administración y que le guste base de datos, saber base de datos y saber Power BI, ya se vuelve un casi especialista en Business Intelligence, porque es ¿cómo se dice? Una dupla muy, muy buena. ¿Más alguna duda? Bueno, creo que si no hay más dudas, podríamos terminar por aquí. Cualquier cosa pueden contactarse con el CERCEO, como dice, van a enviar la información por el grupo de WhatsApp. Repliquen ese conocimiento que han adquirido hoy de forma muy genérica, que es Power BI. Como les digo, pueden buscar ustedes en las páginas de trabajo ahí de Lima o de Perú en general sobre esa plataforma, si hay mucha demanda. Porque como yo estoy fuera, yo estoy aquí en Brasil, entonces yo busco en los principales, pero ustedes pueden preguntar, pueden ver, pueden indagar con otras personas y van a ver que realmente es una herramienta que cada vez está tomando más fuerza en el mercado. Entonces es el momento de que puedan aprender porque estarían anticipándose un poco a lo que va a pasar. Ya vieron como les mostré ahí en las páginas, ¿no? Que hay, están pidiendo y bueno, tenemos que comenzar por algo, entonces pues el curso se va a iniciar en julio, eh, va a ser remoto, ¿no? Por la pandemia y porque también estoy fuera, estoy un poquito lejos, pero yo estoy aquí, ni bien iniciemos el curso, cualquier duda, pregunta, por más que tengamos horas de diferencia, no hay problema, puedo demorar en responder o les respondo tal vez en madrugada, ustedes están durmiendo y aquí ya son las 8 de la mañana, pero la respuesta les llega. Entonces, por esa parte, no se preocupen. Ya tengo, como le digo, me gusta enseñar aquí ya hace un tiempo, hace unos 7 años que enseño aquí. Entonces, cualquier cosa, ya saben. Entonces, bueno, por ahora nos quedamos aquí. Buenas noches y bueno, espero que les haya gustado conocer un poco más sobre Power BI y puedan pensar tal vez en aplicaciones que no haya mencionado, pero como les digo, de forma genérica, piensen. Es una base de datos, existe base de datos, hay información en base de datos. Si hay información en base de datos, puedo hacer todo a partir de esa información y convertirla en esos gráficos bonitos, interactivos, que serían resúmenes gerenciales de toda la información que encuentro en la base de datos. ¿Ok? Buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos por participar.